Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, el serio problema de la obstinación. La obstinación, problema tan antiguo como la misma humanidad. No querer admitir consejo, que nadie se meta tanto en nuestros asuntos, ir por el camino que nos parece mejor y dentro de esa supuesta autonomía e independencia terminamos haciendo a un lado no solo a personas significativas y que tienen mucho que aportar en nuestras decisiones de vida, pero también hacemos a un lado a Dios. Pues amigos, con esto tiene que ver nuestro tema, el serio problema de la obstinación. ¿Y qué es la obstinación? Comencemos por el ABC de las cosas. Obstinación es pertinacia, es porfía, es terquedad. Es decir, por este camino me voy y por ese te vas sin admitir ninguna clase de sugerencia, de consejo. La obstinación, el empecinamiento, el no admitir palabra, el no admitir consejo. El empecinamiento, la obstinación, amigos, está emparentados con la rebeldía. Y la rebeldía es uno de los pecados más serios que nos alejan definitivamente, sí, de Dios, de sus propósitos y de su voluntad para nuestras vidas. Leamos en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 23, cómo Dios mismo, a través del profeta, define la obstinación y le asigna un lugar dentro de aquellas cosas que Dios censura y Dios abomina. Dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Noten, se está poniendo en el mismo renglón, en el mismo nivel, en la misma escala, la adivinación, la hechicería con la rebeldía. Leo de nuevo, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y atención, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Según lo que encontramos en la Biblia, amigos, hay dos pecados que son sumamente, como pudiéramos decirle, ofensivos al cielo. Uno es la adivinación y el otro es la idolatría. Todo lo que tiene que ver con búsqueda por medios ocultos o del ocultismo, todo lo que es adivinación, hechicería y todos sus derivados es abominación a Dios. Porque es buscar por medios espirituales no válidos, no aprobados por Dios, respuestas y soluciones que en Dios debiéramos buscar. Y lo otro, idolatría, poner algo en lugar de Dios, usurpando el lugar que solamente Dios debe tener en nuestras vidas. Pues a estos dos, la adivinación y la idolatría, se les ponen dos más que nosotros no pondríamos juntos quizá. Junto con la adivinación se pone la rebelión en el mismo nivel y junto con la idolatría se coloca la obstinación, el empecinamiento, la terquedad. Y veamos que esto tiene consecuencias, no es solo que el profeta lo haya expresado así por parte de Dios, ya es grave expresarlo, pero noten la consecuencia en la lectura final del versículo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Significa que la obstinación puede hacernos caer de la gracia. La obstinación puede hacernos caer de la bendición que Dios nos otorga, de su favor, de su propósito. Este rey, que es el rey Saúl,
cayó. De esa gracia que lo llamó, él estaba cobardemente escondido entre el equipaje cuando lo buscaron para hacerle rey. Y Dios lo levantó, aunque él se sentía insignificante, y así se sintió el resto de su vida. Pero su obstinado corazón hizo que Dios, ese reino que le entregó, ese mismo reino le quitó. Amigo, amiga, date cuenta que la Biblia no solo es un libro de promesas, de cosas agradables, satisfactorias, gratificantes. La Biblia también tiene otro tipo de promesas, y es que las actitudes de nuestro corazón pueden hacernos perder grandes bendiciones y pueden definitivamente sacarnos del camino del propósito de Dios para nosotros. El cuadro es sumamente elocuente. Pues con esta escritura de fondo, que nos habla de la gravedad, de la seriedad de este problema de la obstinación, trabajemos con esta interrogante. ¿Qué hay detrás de eso? Amigo, amiga, ¿qué hay detrás de una actitud de obstinación? Si tú estás actuando obstinadamente en algún aspecto de tu vida, en alguna área de tu vida, ¿qué es lo que habría detrás de esa obstinación? ¿Es solo un deseo de independencia? ¿Es solo un deseo de emanciparte? ¿Qué es lo que realmente hay detrás? Atención a las respuestas siguientes. Detrás de la actitud de obstinación, número 1, existe la idea de ser infalible. Hay gente que tiene esa actitud de que nunca se equivocan. Todo lo que dicen es correcto, todo lo que opinan es correcto, todas sus decisiones son correctas, sus asociaciones de vida son correctas, todo es correcto. Y cuando algo sale mal, la culpa no es de ellos. La responsabilidad nunca es de ellos, siempre es de alguien más. Siempre están culpando a otras personas de consecuencias y cosechas que son producto de su mala, de su pésima siembra. Pero su mismo corazón obstinado hace que no quieran admitir su responsabilidad. ¿Dónde comienza esa obstinación? En el hombre Adán. Cuando Dios le reclama haber desobedecido su voz y su mandato, le dice, pero si la mujer que me diste es la que se equivocó, ella fue la que trajo del árbol y yo simplemente soy una víctima, yo solamente comí. Saben, los obstinados desarrollan esa habilidad para dar respuestas. Este rey Saúl muchas veces vino con respuestas bien estructuradas y elaboradas ante el profeta Samuel, que lo estuvo aguantando por bastante rato. Amigos, detrás de la obstinación hay otra actitud, que es una actitud peligrosa. No admitir equivocación propia, creer que se es infalible. Y amigos, infalible solo Dios. Nosotros los humanos, ¿cómo vivimos? Vivimos a base de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Así es de accidentado nuestro camino de vida. Segunda respuesta que hay detrás de una actitud de obstinación, hay la tendencia de ir más a la opinión propia que a obedecer a Dios. ¿Cuántas personas he conocido yo que leen la Biblia, conocen la Biblia, pero a la hora de decidir prefieren su propia opinión? ¿Qué es lo que dice el proverbio bíblico? Guárdate de tu propia opinión, teme a Jehová y busca su voluntad. Pero no, el obstinado tiende a su propia opinión. Su propia opinión es una especie de parachoques. Su propia opinión es lo que ponen siempre enfrente, siempre tienen una excusa, siempre tienen una acusación contra alguien más, siempre tienen una justificación, etcétera, etcétera. Amigo, amiga, si esa es tu tendencia, bueno, eso solo te convierte en un humano más. Pero si esa es tu tendencia, tienes que cambiarla, tienes que atacarte en ese sentido a ti mismo y renunciar a tu propia opinión. Tienes que hacerlo por tu seguridad, porque la verdad es que si lo pensamos, y en esto yo mismo me incluyo, la mayoría de nuestros grandes yerros y equivocaciones de vida no es cierto que están ligadas a un apegamiento y a un aferramiento
a nuestra opinión? Claro que sí. Y ese aferramiento a la propia opinión no es nada más que una manifestación de orgullo, una manifestación de soberbia, de altivez, de autosuficiencia. Sigo sumando. ¿Qué más hay detrás de una actitud de obstinación? Definitivamente sí, hay rebeldía. Hay rebeldía y básicamente la rebeldía, amigos, simplemente es la dificultad para obedecer, la negativa para obedecer. La rebeldía se puede decir que se manifiesta con mayor o menor intensidad en las personas. Obviamente todos somos y hemos sido rebeldes a Dios, pero hay quienes han sido más intensamente rebeldes. Creo que con la rebeldía lucharemos todos, y eso es evidente. Nos rebelamos contra el cónyuge, nos rebelamos contra los padres, nos rebelamos contra los jefes en el trabajo, nos rebelamos contra las autoridades de gobierno, nos rebelamos contra las autoridades de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es una arista típicamente humana en términos conductuales y actitudinales, por supuesto. Pero te digo algo con entera sinceridad. Si tu rebeldía, que ninguna rebeldía es buena, pero si tu rebeldía ha pasado ya a una condición mucho más agravada y tu rebeldía ya te ha llevado a experimentar grandes pérdidas, grandes fracasos y grandes tribulaciones en tu vida, hombre, ya es hora que lo resuelvas. ¿Y cómo has de resolverlo? Vía arrepentimiento. La rebeldía, y ya lo leí para ti, es como el pecado de adivinación. El que es rebelde, Dios lo ve como si fuera un hechicero, como que si fuera un brujo. Así lo ve Dios según el texto que hemos leído. Entonces, no te conviene, a nadie le conviene la rebeldía, que es esa negativa y esa dificultad para obedecer. Aún la fe cristiana es para obedecerse, no solamente para inspirar nuestras vidas, sino para obedecerla. Y número 4, con lo que voy cerrando, ¿qué hay detrás de una actitud de obstinación? Hay la falta de formación discipular en el carácter. Mira en qué términos te lo estoy presentando. La falta de formación discipular en el carácter. Esto debiera comenzar en los hogares. Pero padres rebeldes, por supuesto, producen hijos rebeldes también. ¿Cuántos padres se quejan de la rebeldía de sus hijos y ellos lo hicieron igual o peor cuando tenían la misma edad? No tienen la suficiente validez moral, salvo que hayan pasado por un proceso de arrepentimiento, de cambio y de reordenamiento y corrección de vida. Entonces sí, tienen la validez de decirle a sus hijos, no lo hagas como yo lo hice, no como yo lo hago, no lo hagas como yo lo hice, porque yo cometí esos errores y me fue mal. Entonces, debiera comenzar en los hogares y debiera de continuar en las distintas otras instancias de formación, la escuela, la academia, la iglesia. Pero sucede que crecemos como árboles silvestres. Nadie se ocupa de nosotros, al menos no en el nivel en que debiera esto hacerse. Y llegamos muchas veces ya con cierta edad de vida a las iglesias y los pastores y líderes allá luchan con nosotros porque como venimos de una vida de obstinación y de rebeldía, ¿cómo nos cuesta sujetarnos a los pastores, a los demás líderes en la iglesia? No hablemos de las autoridades de gobierno a las que vivimos criticando y a las que no nos sometemos en lo más mínimo. Y eso genera una sociedad rebelde, y una sociedad rebelde lo único que hace es lastimarse a sí misma y evitarse un progreso ordenado y disciplinado, ya que sin orden y disciplina el progreso no es posible. Entonces esa falta de formación discipular en el carácter hace que muchas personas, generación tras generación, son personas obstinadas y rebeldes.
Pues amigos, leía para ustedes del primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, una seria advertencia. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y ese es nuestro tema. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La persona obstinada termina desechando a Dios. No es que Dios la desecha a ella desecha a Dios. ¿Y qué hay detrás de una actitud de obstinación? Te he dado 4 evidentes rasgos que son típicamente característicos de la obstinación. 1, la idea y la actitud de ser infalible, de no cometer errores. Cosa absurda y ridícula, por cierto. 2, tender más a la opinión propia que a buscar obedecer la voz de Dios. 3, rebeldía, que es la negativa y la dificultad para obedecer, cosa que debemos resolver en nuestro corazón. Y finalmente la falta de formación discipular en el carácter, lo que nos deja como individuos silvestres, que crecemos como si fuésemos maleza, y lo único que vamos causando es a nuestro paso dificultad por ambos costados. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El serio problema de la obstinación. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.